¿Te has preguntado si Dios realmente ve tu dolor y comprende por lo que estás pasando? La respuesta se encuentra en las Escrituras. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34, 18. Este poderoso versículo nos recuerda que no hay sufrimiento demasiado profundo ni lucha demasiado grande para su compasión infinita. Hoy veremos cómo confiar plenamente en Él puede transformar nuestras cargas en nuevas fuerzas y esperanza. Te ayudaremos a entender que el Dios que te conoce íntimamente también tiene un propósito para cada lágrima y cada momento difícil. ¿Estás listo para descubrir cómo su amor puede sostenerte incluso en las tormentas más oscuras? ¿Alguna vez has sentido que tu dolor es demasiado grande para que alguien lo entienda? Tal vez piensas que estás solo, que incluso Dios está distante en medio de tus pruebas. Sin embargo, la palabra de Dios revela algo que transforma esa perspectiva. Antes de formarte en el vientre, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Jeremías 1:5. Estas palabras no son solo un recordatorio de su conocimiento infinito, sino una afirmación de que tu vida, con todas sus alegrías y luchas, siempre ha estado bajo su mirada amorosa. El conocimiento de Dios sobre nosotros no es superficial. Él conoce cada pensamiento, cada lágrima y cada suspiro antes de que siquiera los expresemos. El Salmo 139, 1, 2 nos dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos percibes lo que pienso. Esto no es una observación distante, sino un acompañamiento constante. Incluso cuando parece que la vida es un caos, Dios está presente, tejiendo cada hilo de tu historia con precisión divina. La Biblia nos da ejemplos de cómo Dios ve a cada individuo de manera única y personal. Pensemos en Agar, la sierva de Sara, quien huyó al desierto cargando no solo un hijo en su vientre, sino también el peso del rechazo y la incertidumbre. En medio de su desesperación, Dios se le apareció y le dio una promesa. Agar entonces llamó al Señor El Roi, que significa el Dios que me ve. Génesis 16, 13. Este encuentro cambió su perspectiva, recordándole que incluso en los lugares más solitarios, Dios estaba con ella, cuidándola y dándole esperanza. Así como Agar, nosotros también enfrentamos momentos en los que parece que nadie nos ve. Quizá estás luchando con un problema financiero, un diagnóstico médico o una pérdida que te deja vacío. En esos momentos puede ser difícil creer que Dios está atento, pero Jesús mismo nos aseguró lo contrario. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y ustedes, hasta los cabellos de su cabeza, están todos contados. Mateo 10, 29, 30. Si Dios cuida de los pequeños detalles de la creación, ¿cuánto más se preocupa por ti, su Hijo amado? A veces la carga que llevamos nos hace dudar de este cuidado. La pérdida de un ser querido, una traición inesperada o el peso de la incertidumbre pueden hacer que nos preguntemos si Dios realmente entiende nuestro dolor. Pero miremos la historia de Job, un hombre justo que enfrentó una devastación inimaginable. En medio de su sufrimiento, Job proclamó: Él conoce mi camino, si me prueba saldré como el oro. Job 23:10. Job no tenía todas las respuestas, pero tenía la certeza de que Dios no había perdido de vista su situación. Este conocimiento le dio la fuerza para mantenerse firme, incluso cuando todo a su alrededor parecía perdido. Esta misma verdad está disponible para nosotros. Dios no solo te ve, sino que también comprende lo que necesitas en cada momento. Su conocimiento es tan profundo que incluso nuestras palabras no dichas y nuestras lágrimas no derramadas
son conocidas por Él. El Salmo 56:8 dice: llevas la cuenta de mis lamentos, has recogido mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? Este nivel de atención nos asegura que nada de lo que enfrentamos pasa desapercibido para nuestro Creador. Jesús, durante su tiempo en la tierra, mostró este conocimiento íntimo una y otra vez. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó su manto, Él supo al instante lo que había sucedido. Aunque estaba rodeado por una multitud, Jesús se detuvo y le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Lucas 8:48. No solo la sanó físicamente, sino que también le dio el consuelo de ser vista y reconocida en su dolor. De manera similar, cuando Marta y María lloraban la muerte de su hermano Lázaro, Jesús no se limitó a ofrecerles palabras de consuelo. La Biblia dice que Jesús lloró. Juan 11:35. Este momento muestra que, aunque Jesús sabía que resucitaría a Lázaro, también entendía y compartía el dolor de sus amigas. Esta empatía divina es un recordatorio de que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. En nuestras vidas, Dios también camina con nosotros en medio de nuestras tormentas. Isaías 43:2 promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Este versículo no asegura la ausencia de dificultades, sino la presencia constante de Dios en medio de ellas. Es natural que a veces dudemos de esta presencia, especialmente cuando nuestras circunstancias no parecen mejorar. Pero incluso en esos momentos, Dios está obrando de maneras que no siempre podemos entender. José, el hijo de Jacob, es un ejemplo perfecto de esto. Vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años, José pudo haberse sentido abandonado. Sin embargo, al final de su historia, él reconoció que Dios había usado esas circunstancias para un propósito mayor. Le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Dios está presente en cada detalle de nuestras vidas, incluso cuando no lo sentimos. En los momentos más oscuros, nuestra fe puede ser puesta a prueba, pero también puede fortalecerse. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza no se basa en nuestras emociones, sino en la fidelidad de Dios. Quizá hoy te sientes como Agar en el desierto, como Job en su aflicción, o como Marta y María en su dolor. Pero recuerda que el mismo Dios que cuidó de ellos está cuidando de ti. Él no solo ve tu sufrimiento, sino que también lo está usando para moldearte y acercarte más a Él. Romanos 8:28 declara: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entrégale tus preocupaciones a Dios. Dile cómo te sientes, incluso si es con lágrimas o suspiros. Él está ahí, dispuesto a escuchar y a sostenerte. Jesús nos invita a venir a Él con nuestras cargas diciendo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Este descanso no siempre significa la ausencia de problemas, pero sí una paz que trasciende nuestro entendimiento. El Dios que te formó en el vientre de tu madre, que te ve en tu dolor y que te promete estar contigo en cada paso, te invita hoy a confiar en Él. No importa cuán grande sea la tormenta, su amor es más profundo, su cuidado es más vasto y su plan para tu vida es más hermoso de lo que puedes imaginar.
Es difícil entender por qué enfrentamos el dolor y las pruebas en esta vida. Cuando las lágrimas se acumulan y las preguntas no tienen respuesta, puede parecer que el sufrimiento carece de sentido. Pero la palabra de Dios nos asegura que incluso en los momentos más oscuros, Él está obrando algo más grande de lo que podemos imaginar. Romanos 8:28 nos da esta promesa. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Estas palabras cargadas de esperanza no solo son un consuelo, sino un recordatorio de que Dios nunca desperdicia nuestro dolor. El sufrimiento no es algo que Dios ignore o minimice. Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, enfrentó el dolor en formas que nosotros podemos apenas comprender. En el jardín de Getsemaní, enfrentando la inminencia de la cruz, clamó: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este momento de angustia, Jesús mostró que incluso en el sufrimiento más profundo, la voluntad de Dios tiene un propósito eterno. Su sacrificio, aunque marcado por un dolor inimaginable, abrió el camino para nuestra salvación. A menudo, cuando enfrentamos pruebas, nuestra perspectiva es limitada. Es natural preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿O cómo puede algo bueno surgir de esto? La historia de José nos enseña que incluso las situaciones más injustas pueden ser parte de un plan divino. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado falsamente y encarcelado. Durante años parecía que su vida estaba marcada solo por tragedias. Sin embargo, cuando llegó el momento, Dios reveló el propósito detrás de todo. Al enfrentarse a sus hermanos, José declaró: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Esta historia nos invita a confiar en que Dios tiene un panorama más amplio del que podemos ver. Lo que hoy parece un capítulo de pérdida o sufrimiento podría ser el preludio de un testimonio poderoso. El dolor que enfrentamos no es inútil, es un instrumento que Dios utiliza para moldearnos, prepararnos y cumplir su propósito en nosotros. El apóstol Pablo, quien enfrentó persecuciones, encarcelamientos y sufrimientos físicos, entendió esta verdad de una manera profunda. En 2 Corintios 12:9-10 escribió: pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no veía su sufrimiento como un obstáculo, sino como una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara en su vida. Cada una de nuestras pruebas tiene el potencial de acercarnos más a Dios. Pensemos en Job, un hombre que lo perdió todo: su familia, sus bienes y su salud. En medio de su dolor clamó a Dios buscando respuestas. Aunque no entendía completamente el propósito de su sufrimiento, Job mantuvo su fe y declaró: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Al final de su prueba, Dios restauró a Job, bendiciéndolo aún más abundantemente de lo que había sido antes. Este relato nos recuerda que aunque las pruebas sean intensas, Dios nunca nos abandona y siempre tiene un plan para nuestra restauración. El sufrimiento también nos enseña a depender de Dios de una manera que pocas cosas pueden hacerlo. Cuando enfrentamos dificultades nos damos cuenta de que nuestras propias fuerzas no son suficientes. En esos momentos
La invitación de Jesús en Mateo 11:28 se convierte en una fuente de esperanza. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Esta promesa no significa que nuestros problemas desaparecerán instantáneamente, sino que Dios nos dará la fortaleza y la paz necesarias para enfrentarlos. A lo largo de las Escrituras vemos cómo el sufrimiento a menudo precede la victoria. Pensemos en el pueblo de Israel esclavizado en Egipto durante 400 años. Durante ese tiempo clamaron a Dios y aunque su respuesta no llegó de inmediato, cuando lo hizo fue poderosa y transformadora. Dios levantó a Moisés para guiarlos hacia la libertad, demostrando su fidelidad y su poder redentor. Éxodo 14, 13, 14 relata cómo Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Nunca más volverán a ver a esos egipcios que hoy ven. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. El sufrimiento también tiene la capacidad de hacernos más sensibles al dolor de los demás. Cuando experimentamos pruebas, adquirimos una empatía que nos permite consolar y animar a otros. Según Corintios 1, 3, 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Tu prueba puede ser el puente que Dios utilice para alcanzar y sanar a alguien más. Jesús mismo es nuestro ejemplo supremo de cómo el sufrimiento puede cumplir un propósito redentor. Hebreos 12:2 nos exhorta a fijar nuestra mirada en Él. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Aunque la cruz fue el momento más doloroso de su vida, también fue el medio a través del cual se cumplió el mayor acto de amor y redención para la humanidad. Dios nunca permite sufrimiento sin propósito. Aunque a menudo no podemos verlo en el momento, Él promete usar cada experiencia para nuestro bien y su gloria. Isaías 61:3 describe cómo Dios puede transformar nuestras cenizas en belleza. A todos los que se lamentan les dará una corona de belleza en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto y manto de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo, que nuestro dolor nunca será desperdiciado. Quizás hoy estás en medio de una temporada difícil y no ves cómo algo bueno puede salir de ella. Pero recuerda que Dios no ha terminado contigo. Como el alfarero que moldea el barro, Él está formando algo hermoso en ti, incluso cuando el proceso duele. Jeremías 18:6 dice: ¿acaso no puedo hacer con ustedes, Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. El dolor puede ser transformador si lo entregamos a Dios. En lugar de permitir que nos amargue, podemos pedirle que lo use para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. A través de la oración, la confianza y la fe, podemos experimentar la verdad de Romanos 5:3-5. Nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hoy Dios te invita a entregar tu sufrimiento a sus manos. Aunque no siempre entendamos el propósito detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien.
Él es el Dios que convierte el dolor en propósito, las lágrimas en gozo y las cenizas en belleza. Su fidelidad nunca falla y su amor nunca se agota. A medida que confíes en Él, descubrirás que incluso en medio de las pruebas más grandes, su gracia es suficiente. A veces, en medio de la tormenta, nos preguntamos si Dios realmente está ahí. Sentimos el viento golpeándonos, las olas cubriéndonos y la oscuridad haciéndonos perder el rumbo. En esos momentos es fácil creer que estamos solos, pero la verdad es que Dios no solo conoce tu sufrimiento, sino que está presente en cada paso de tu prueba. Isaías 43:2 nos da una promesa poderosa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Este versículo no dice que evitarás las aguas o el fuego, sino que Dios caminará contigo a través de ellos. Pensemos en los discípulos de Jesús cuando estaban en la barca en medio de la tormenta. El viento era fuerte, las olas amenazaban con hundirlos y ellos estaban llenos de miedo. Pero en medio de ese caos, Jesús apareció caminando sobre las aguas. Mateo 14:27 relata que Él les dijo: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Esta declaración no solo calmó sus temores, sino que les recordó que el mismo Jesús que había multiplicado panes y peces, el mismo que había sanado a los enfermos, estaba con ellos en ese momento de desesperación. A menudo, como Pedro, nuestra fe tambalea cuando nos enfocamos más en las olas que en Jesús. Pedro, al principio, caminó hacia Jesús sobre el agua, pero al mirar el viento y las olas comenzó a hundirse. Su grito: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Es el clamor de todos nosotros cuando el miedo nos consume. Jesús, extendiendo su mano, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Esta historia no solo nos muestra la fragilidad de nuestra fe, sino también la fidelidad de Dios para sostenernos incluso cuando dudamos. En nuestras propias tormentas podemos sentir que la oscuridad es abrumadora. Quizás estás enfrentando una situación que parece no tener solución, una enfermedad que no mejora, un conflicto familiar que se agrava o una soledad que pesa como una losa. Sin embargo, la presencia de Dios no depende de nuestras emociones. Salmos 46:1 nos recuerda: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Incluso cuando no lo sentimos, Él está ahí, siendo un ancla firme en medio de la incertidumbre. La historia de Elías en 1 Reyes 19 es un recordatorio poderoso de cómo Dios se encuentra con nosotros en nuestras tormentas internas. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías huyó aterrorizado por las amenazas de Jezabel. Se sentó bajo un arbusto y oró para morir diciendo: basta, Señor, quítame la vida. 1 Reyes 19:4. En su desesperación, Dios no lo reprendió, sino que le proveyó comida, agua y descanso. Luego, en el monte Horeb, Dios se le apareció. No en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Este encuentro muestra que Dios no siempre se revela en formas dramáticas, sino en los momentos más tranquilos y silenciosos, recordándonos que su presencia está con nosotros, incluso cuando no la percibimos de inmediato. Tal vez, como Elías, te encuentras en un lugar de cansancio y desesperación. Puede ser difícil escuchar ese susurro apacible cuando el ruido de las circunstancias te rodea. Sin embargo, Dios nunca deja de hablar. Su palabra es un recordatorio constante de su fidelidad. En Filipenses 4:7, Pablo describe la paz de Dios como algo que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús.
Esa paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios utiliza tormentas físicas y emocionales para demostrar su poder y su cercanía. Pensemos en Jonás, quien enfrentó una tormenta literal mientras huía de la voluntad de Dios. En medio de las olas, cuando todo parecía perdido, clamó al Señor desde el vientre del pez, diciendo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Jonás 2:2. Este momento de desesperación se convirtió en un punto de inflexión para Jonás, quien finalmente obedeció a Dios y cumplió su llamado. De manera similar, el apóstol Pablo enfrentó innumerables tormentas en su vida. En 2 Corintios 11, 25, 27, describe cómo fue naufragado 3 veces. Enfrentó hambre, frío y peligros constantes. Sin embargo, su confianza en la presencia de Dios nunca vaciló. En Filipenses 4, 12, 13 escribió: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo entendió que su fortaleza no provenía de las circunstancias, sino de su relación con Dios. En nuestras propias vidas, a menudo buscamos señales tangibles de la presencia de Dios. Queremos que Él calme nuestras tormentas de manera inmediata, como lo hizo con los discípulos en la barca. Pero hay veces en que Dios elige caminar con nosotros a través de la tormenta en lugar de eliminarla. Este caminar no es un signo de su ausencia, sino de su deseo de que confiemos en Él, incluso cuando no vemos el final del camino. Un ejemplo moderno de esta verdad es la historia de Horatio Spafford, el autor del famoso himno It is well with my soul. Después de perder a su hijo en un incendio y luego a sus 4 hijas en un naufragio, Spafford escribió: cuando la paz como un río inunda mi camino, cuando las penas como olas golpean cualquiera que sea mi destino, me ha enseñado a decir: está bien con mi alma. Estas palabras, nacidas de una pérdida inimaginable, son un testimonio de cómo la presencia de Dios puede traer paz incluso en medio del dolor más profundo. Dios nunca prometió que no enfrentaríamos tormentas, pero sí prometió que nunca nos dejaría. En Hebreos 13:5 dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Este compromiso divino es la base de nuestra esperanza. Cuando enfrentamos dificultades, podemos aferrarnos a esta verdad, sabiendo que su amor y su fidelidad son inquebrantables. Hoy, si sientes que las olas de la vida te están superando, recuerda que no estás solo. El mismo Dios que caminó sobre las aguas y calmó la tormenta está contigo. Puede que no elimine tus pruebas de inmediato, pero promete caminar contigo a través de ellas. Y mientras lo hace, su presencia transformará tus miedos en fe, tu angustia en paz y tus dudas en esperanza. La tormenta no define tu destino, la presencia de Dios sí. A medida que confíes en Él, descubrirás que incluso en medio de las circunstancias más difíciles, su gracia es suficiente. Porque cuando el viento sopla más fuerte y las olas son más altas, es cuando su poder se manifiesta más claramente en nuestras vidas. Dios no solo ve tu sufrimiento, Él lo redime para su gloria y tu bien. En los momentos más oscuros, cuando la carga se vuelve insoportable, hay una invitación divina que brilla como un faro en medio de la tormenta. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11, 28.
Estas palabras de Jesús no son un simple consuelo, sino un llamado a un acto de fe profundo. Entregar nuestras preocupaciones y cargas a aquel que tiene el poder de sostenernos. Pero ¿cómo podemos responder a esta invitación cuando todo a nuestro alrededor parece caótico? La entrega total no es fácil. A menudo el peso de nuestras luchas se siente demasiado personal para soltarlo, como si aferrarnos a él fuera nuestra única forma de control. Pero la verdad es que no fuimos diseñados para cargar con nuestras preocupaciones solos. Primera de Pedro 5:7 nos recuerda: depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Este versículo no solo nos instruye a confiar, sino que revela la razón detrás de esa confianza. Dios nos cuida de una manera personal y comprometida. En las Escrituras vemos cómo la entrega a Dios transforma vidas. Pensemos en Ana, la madre de Samuel. Durante años cargó con el peso de la infertilidad y el dolor de las burlas de Penina. Su angustia era tan grande que cuando oró en el templo, el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Sin embargo, en ese momento de oración, Ana hizo algo extraordinario. Entregó su deseo más profundo a Dios. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la humillación de esta sierva tuya y te acuerdas de mí, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Mira Samuel 1:11. Ana no solo expresó su necesidad, sino que confió completamente en el plan de Dios. Y él, en su fidelidad, le dio a Samuel, quien se convertiría en uno de los mayores profetas de Israel. Este acto de entrega no es una señal de debilidad, sino de fe. Al dejar nuestras cargas en manos de Dios, reconocemos que Él es soberano, capaz y dispuesto a intervenir en nuestras vidas. Jesús ilustró este principio de manera conmovedora cuando habló de los lirios del campo y las aves del cielo. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo 6, 25, 26. Estas palabras no solo nos llaman a confiar, sino que también nos recuerdan nuestro valor ante los ojos de Dios. La entrega total también nos enseña a soltar el control. Hay una historia en el libro de Éxodo que ilustra esto de manera poderosa. Cuando Moisés se encontraba ante el Mar Rojo, con el ejército egipcio detrás de él, el pueblo de Israel estaba aterrorizado. La situación parecía imposible. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Éxodo 14, 15, 16. Este acto requería una fe absoluta, no solo de Moisés, sino de todo el pueblo. Al obedecer, ellos vieron cómo Dios hizo lo imposible. A menudo nuestras vidas reflejan ese momento frente al Mar Rojo. Las preocupaciones nos rodean y las soluciones parecen inalcanzables. Sin embargo, cuando confiamos y entregamos nuestras cargas a Dios, Él hace un camino donde no lo había. El Salmo 55, 22 dice: entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Jamás permitirá que el justo caiga. Este versículo no es solo una promesa, sino una invitación a experimentar el poder de Dios en nuestra debilidad. En el Nuevo Testamento, la entrega de cargas se ejemplifica de manera sublime en la historia de Marta y María. Mientras Marta estaba ocupada con los quehaceres, preocupada y agobiada, María eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lucas 10, 41, 42. Esta historia
no solo contrasta dos formas de enfrentar la vida, sino que subraya la importancia de detenernos, priorizar nuestra relación con Dios y entregar nuestras preocupaciones a Él. La entrega no significa inactividad, sino dependencia. Jesús no nos llama a ignorar nuestras responsabilidades, sino a enfrentarlas con la certeza de que no estamos solos. Filipenses 4, 6, 7 nos instruye: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este acto de oración es una forma práctica de entregar nuestras cargas, intercambiando ansiedad por paz divina. Un ejemplo moderno de esto se encuentra en la vida de Corrie ten Boom, una mujer que sobrevivió al horror de un campo de concentración nazi. En sus memorias describe cómo, incluso en las circunstancias más terribles, eligió confiar en Dios. Ella solía decir: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo aún. Su entrega total a Dios le permitió encontrar esperanza y paz, incluso en medio del sufrimiento más extremo. Dios nos llama a entregar no solo nuestras preocupaciones, sino también nuestras heridas. En el Salmo 34, 18 leemos: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta cercanía divina no solo trae consuelo, sino sanidad. Cuando entregamos nuestras heridas a Dios, Él las transforma en testimonios de su gracia y poder. La historia del apóstol Pedro después de negar a Jesús es un ejemplo poderoso de esto. A pesar de haber fallado en su momento más crítico, Pedro encontró restauración en el encuentro con Jesús resucitado. En Juan 21, Jesús le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y con cada respuesta reafirmó su llamado: apacienta mis ovejas. Este acto de restauración no solo sanó el corazón de Pedro, sino que lo preparó para convertirse en un líder fundamental de la iglesia. Cuando entregamos nuestras cargas, no lo hacemos en un vacío, sino a un Dios que nos ama y está activamente involucrado en nuestras vidas. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Estas palabras no son solo un consuelo, sino un recordatorio del carácter de Dios. Él es fiel, poderoso y digno de nuestra confianza. Hoy, Dios te invita a soltar tus preocupaciones y confiar en que Él está trabajando en cada detalle de tu vida. No importa cuán pesadas sean tus cargas, su amor es más grande, su poder más fuerte y su plan más perfecto. Al entregarle tus luchas, descubrirás que no solo te da descanso, sino también una nueva perspectiva y fuerzas renovadas. El sufrimiento tiene un poder que pocos reconocen a simple vista. En medio de nuestras pruebas más difíciles, Dios no solo está presente para consolarnos, sino que también trabaja para transformar nuestro dolor en un testimonio de su gracia. En 2 Corintios 1, 3, 4 encontramos una verdad reconfortante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este pasaje revela que nuestras experiencias de lucha no son solo para nuestra edificación, sino también para ayudar a otros a encontrar esperanza en medio de sus propias batallas. A través de las Escrituras encontramos múltiples ejemplos de cómo el sufrimiento de una persona se convierte en una fuente de fortaleza y dirección para los demás. Pensemos en José, quien soportó la traición de sus hermanos, la esclavitud y la prisión injusta. Aunque en el momento su dolor parecía inútil,
al final pudo reconocer el propósito detrás de todo. En Génesis 50:20, cuando sus hermanos temieron su represalia, él les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Su historia no solo habla de la fidelidad de Dios, sino que también ha servido de inspiración para innumerables personas que enfrentan adversidades. De manera similar, la vida de Job, marcada por una pérdida devastadora, ha impactado a generaciones. En medio de su dolor, Job declaró: mas él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. Job 23:10. Estas palabras, dichas en un momento de profundo sufrimiento, han sido un faro de esperanza para aquellos que enfrentan pruebas aparentemente interminables. Job no solo superó su aflicción, sino que su historia continúa recordándonos que Dios tiene un propósito incluso en nuestras temporadas más difíciles. La idea de que nuestras luchas pueden servir como testimonio para otros no siempre es fácil de aceptar mientras estamos atravesándola. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios utiliza incluso nuestras debilidades para glorificar su nombre. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Este versículo nos anima a ver nuestras limitaciones no como un obstáculo, sino como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Jesús mismo nos mostró cómo el sufrimiento tiene un propósito redentor. Su sacrificio en la cruz no fue solo el acto más grande de amor, sino también el testimonio más poderoso de que el dolor puede convertirse en victoria. Hebreos 12:2 nos invita a fijar nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Este ejemplo nos recuerda que nuestro sufrimiento, cuando lo ponemos en manos de Dios, puede producir frutos que trascienden nuestra comprensión. El poder del testimonio también se manifiesta en la forma en que compartimos nuestras historias con los demás. Hay algo transformador en hablar de cómo Dios nos ha sostenido en medio de nuestras pruebas. Pensemos en el ciego que fue sanado por Jesús en Juan 9. Cuando los fariseos lo interrogaron, él no se enredó en debates teológicos, sino que simplemente declaró: una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Juan 9:25. Su testimonio, simple pero impactante, glorificó a Dios y dejó una marca indeleble en quienes lo escucharon. En nuestras propias vidas podemos encontrar momentos donde nuestras pruebas se convierten en una oportunidad para ministrar a otros. Una mujer que enfrentó la pérdida de un hijo compartió cómo, después de meses de duelo, comenzó a sentir que Dios la estaba llamando a consolar a otras madres que habían experimentado pérdidas similares. A través de grupos de apoyo y ministerios, su testimonio de cómo Dios le había dado fortaleza y esperanza se convirtió en un faro de luz para muchas. Este es el poder de entregar nuestras heridas a Dios. Él las transforma en instrumentos de sanidad para otros. El apóstol Pedro también nos muestra cómo Dios puede redimir nuestros errores y utilizarlos para fortalecer a otros. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro se sintió destrozado, pero Jesús no lo dejó en ese estado. En Juan 21, Jesús lo restauró al preguntarle 3 veces: ¿me amas?
y luego le dijo: apacienta mis ovejas. Este encuentro no solo sanó el corazón de Pedro, sino que lo preparó para liderar la iglesia primitiva, demostrando que incluso nuestras caídas pueden convertirse en una parte crucial de nuestro testimonio. Cuando Dios nos consuela en nuestras pruebas, nos da la capacidad de ofrecer consuelo a otros desde un lugar de autenticidad y empatía. A veces una palabra de aliento de alguien que ha pasado por una experiencia similar puede ser más poderosa que cualquier sermón. En el Salmo 66, 16, el salmista declara: vengan, escuchen todos ustedes los que temen a Dios, y contaré lo que ha hecho por mí. Este llamado a compartir nuestras historias refleja el corazón de un testimonio transformador. Es importante recordar que el impacto de nuestro testimonio no siempre es inmediato. En Hechos 16, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, eligieron alabar a Dios en medio de su sufrimiento. Mientras cantaban himnos, un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas y soltando las cadenas de todos los prisioneros. El carcelero, al ver esto, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa misma noche, él y toda su familia fueron bautizados. Este evento no solo liberó a Pablo y Silas, sino que también transformó vidas para la eternidad. Al igual que Pablo y Silas, nuestras reacciones en medio del sufrimiento pueden ser una herramienta poderosa para mostrar a otros la fidelidad de Dios. Esto no significa que debamos pretender que no sentimos dolor, sino que permitamos que nuestra confianza en Dios brille incluso en medio de nuestras lágrimas. En Romanos 8:18, Pablo escribe: considero que nuestros sufrimientos actuales no son nada comparados con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Esta perspectiva no solo nos fortalece, sino que también inspira a otros a buscar esa misma esperanza. El testimonio de un creyente no depende de su perfección, sino de su disposición para ser un reflejo de la gracia de Dios. A menudo es en nuestras fallas y luchas donde su poder se muestra más claramente. Isaías 61:3 promete que Dios dará una corona de belleza en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto y un manto de alabanza en lugar de un espíritu de desaliento. Estas palabras nos recuerdan que no importa cuán oscuro sea el capítulo actual de nuestra historia, Dios tiene el poder de transformarlo en algo hermoso. A medida que entregamos nuestras pruebas a Dios, no solo experimentamos su consuelo, sino que también somos capacitados para compartir ese consuelo con otros. Esto no es solo un llamado, sino un privilegio. Ser instrumentos de su amor en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Cada lágrima que derramamos y cada carga que soportamos tiene el potencial de convertirse en una herramienta que Dios puede usar para alcanzar y transformar vidas. Al abrir nuestros corazones y compartir cómo su gracia nos ha sostenido, permitimos que su luz brille aún más en medio de la oscuridad. La fe es un poder transformador. Cuando decidimos confiar en Dios en lugar de enfocarnos en nuestras propias fuerzas, algo cambia profundamente en nosotros. La palabra de Dios nos asegura que en Cristo encontramos la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta declaración no es solo una afirmación de confianza, sino un testimonio de que incluso en medio de nuestras pruebas más difíciles, la presencia y el poder de Dios pueden renovarnos completamente. La transformación que proviene de la fe no es algo que ocurre solo externamente.
Es un cambio interno que afecta cómo vemos nuestras circunstancias, nuestras luchas y a nosotros mismos. Cuando miramos las Escrituras, vemos cómo las vidas de muchos fueron radicalmente cambiadas al poner su fe en Dios. Pensemos en la mujer que sufría de flujo de sangre durante 12 años, una condición que la había aislado socialmente y dejado físicamente agotada. Cuando escuchó hablar de Jesús, su fe la llevó a hacer algo audaz, tocar su manto. En ese momento fue sanada. Jesús, al percibir lo que había sucedido, le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Lucas 8:48. Este encuentro no solo cambió su salud, sino que transformó su vida, restaurando su dignidad y su esperanza. La fe en Dios no solo nos fortalece, sino que también nos da una nueva perspectiva sobre nuestras circunstancias. En lugar de ver nuestras pruebas como obstáculos insuperables, comenzamos a verlas como oportunidades para que Dios se manifieste en nuestras vidas. El apóstol Pablo, quien enfrentó innumerables dificultades, lo expresó de manera poderosa en 2 Corintios 4, 16, 17. Por tanto, no nos desanimamos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. A menudo nuestra percepción del sufrimiento cambia cuando entendemos que no estamos solos en él. Jesús mismo, al enfrentar la cruz, demostró cómo confiar en el propósito de Dios puede transformar incluso el dolor más profundo en victoria. En Hebreos 12:2 se nos exhorta a fijar nuestra mirada en Él. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Su ejemplo nos muestra que al confiar en Dios podemos encontrar propósito incluso en las situaciones más oscuras. La fe no siempre elimina nuestras luchas, pero nos da la fuerza para enfrentarlas con esperanza. Pensemos en la historia de los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, cuando fueron amenazados con ser arrojados al horno de fuego por negarse a adorar una estatua. Su respuesta fue una declaración de fe inquebrantable. Dijeron al rey Nabucodonosor: si se nos arroja al horno de fuego, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, sepa su majestad que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Daniel 3, 17, 18. Su confianza en Dios no dependía de las circunstancias, sino de su carácter. En el horno no estuvieron solos. Un cuarto hombre, como el Hijo de Dios, estaba con ellos y salieron ilesos. En nuestras propias vidas, esta misma fe puede transformar la forma en que enfrentamos nuestras pruebas. Cuando elegimos confiar en Dios, no importa cuán inciertas sean nuestras circunstancias, experimentamos su paz y fortaleza de una manera que desafía toda lógica. En Isaías 40, 31 leemos: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa no es solo una inspiración, sino una realidad que podemos experimentar al poner nuestra fe en Él. Un ejemplo contemporáneo de esto es la historia de Corrie ten Boom, quien sobrevivió a los horrores de un campo de concentración nazi. A pesar de las circunstancias inimaginables que enfrentó, eligió aferrarse a su fe en Dios. Solía decir: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo aún. Esta fe inquebrantable no solo la sostuvo, sino que también inspiró a millones a confiar en Dios en medio de sus propias dificultades. La transformación que produce la fe no es solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Cuando permitimos que Dios nos renueve, nos convertimos en un testimonio vivo de su poder. Pensemos en la vida de Pedro. Antes de la crucifixión,
negó a Jesús 3 veces por temor a las consecuencias. Sin embargo, después de encontrarse con el Jesús resucitado, fue transformado en un líder valiente y lleno de fe. En Hechos 4:13, los líderes religiosos, al observar el valor de Pedro y Juan, se maravillaron reconociendo que eran hombres comunes, pero que habían estado con Jesús. Este encuentro con Cristo no solo cambió a Pedro, sino que impactó a todos los que lo rodeaban. La fe también nos permite ver más allá de nuestras propias circunstancias y enfocarnos en las promesas de Dios. En Romanos 8, 37, 39, Pablo declara con valentía: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Este tipo de fe nos ancla en la verdad de que, sin importar lo que enfrentemos, el amor de Dios nunca nos abandona. La transformación que Dios ofrece a través de la fe no depende de nuestra perfección o de nuestra fuerza, sino de nuestra disposición a confiar en Él. Cuando decidimos creer, incluso en medio de nuestras dudas y temores, experimentamos una renovación que no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos equipa para cumplir su propósito. En Efesios 2:10 se nos recuerda que somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Cuando nos permitimos ser transformados por la fe, nuestras vidas se convierten en una evidencia tangible de lo que Dios puede hacer. Este cambio no siempre es inmediato, pero es profundo y duradero. Al caminar con Dios, experimentamos cómo su poder obra en nosotros y a través de nosotros, impactando no solo nuestra vida, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. La fe nos lleva a un lugar donde nuestras pruebas ya no nos definen. En cambio, nos recuerdan que Dios está obrando constantemente para nuestro bien y su gloria. Por supuesto, aquí tienes una continuación ampliada, manteniendo el estilo motivador y reflexivo para alcanzar las 2000 palabras en la conclusión. Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Él no necesita que tengamos todo bajo control, ni que entendamos completamente el propósito de cada prueba. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad y su gracia nos encuentra justo en el lugar donde más la necesitamos. Mientras caminas por el valle de la incertidumbre, recuerda que no es un lugar para quedarte. Es un camino que te llevará a un terreno más firme. David lo expresó con una confianza inquebrantable en el Salmo 23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este aliento divino no es simplemente un consuelo temporal, es una certeza eterna de que pase lo que pase, no estamos solos. La presencia de Dios no se aleja en nuestras temporadas difíciles, sino que se hace más evidente. Quizás, como el oro que es purificado en el fuego, tu fe está siendo fortalecida y refinada a través de las pruebas. El proceso no es fácil, pero los resultados son eternos. Job, después de todo su sufrimiento, pudo decir con convicción: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Su prueba lo llevó a una relación más profunda con Dios, y lo mismo puede ser cierto para ti. Dios no solo camina contigo en el dolor, sino que también lo transforma. Cuando colocas tu sufrimiento en sus manos, lo que antes parecía ser un peso inútil se convierte en una herramienta poderosa para su propósito. La cruz, que era un símbolo de muerte y humillación, se convirtió en el mayor testimonio de amor
y victoria. Jesús, enfrentando su hora más oscura, oró en Getsemaní: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino tú. Sino como tú. Mateo 26, 39. En su entrega total encontramos no solo redención, sino también un modelo para confiar en que los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros. Quizás te preguntas cómo puedes llegar a ese nivel de confianza. La respuesta no está en tus fuerzas, no, sino en la naturaleza de Dios. Él es fiel y cumple cada una de sus promesas. Isaías 46, 4 dice: yo soy el mismo hasta tu vejez, y hasta que peines canas te sostendré. Yo te hice y cuidaré de ti. Te sostendré y te libraré. Estas palabras no son meramente un recordatorio de su poder, sino una declaración de su compromiso inquebrantable contigo. Cuando eliges confiar en Dios, algo cambia dentro de ti. La carga sigue siendo pesada, pero ahora no la llevas solo. Tu fe en Él no elimina tus problemas, pero te da la fortaleza para enfrentarlos. Al igual que Pedro, quien se hundió en el agua cuando miró las olas, pero fue levantado por la mano de Jesús, tú también puedes gritar: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Y Él estará ahí para responder. Dios no solo quiere ayudarte a atravesar las pruebas, sino que también quiere renovarte completamente a través de ellas. En Isaías 40, 29, 31, se nos promete que Él da fuerzas al cansado y multiplica el vigor del débil. Es en esa renovación donde encontramos que las pruebas no solo son soportables, ¿no?, sino que también pueden convertirse en una oportunidad para crecer, para aprender y para acercarnos más a Él. Esta renovación no es algo que se vea de inmediato. A menudo el trabajo de Dios en nuestras vidas es como una semilla que crece bajo la tierra, invisible para nosotros, pero llena de potencial. Santiago 1, 2, 4 nos anima a considerar como un gozo las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce perseverancia, y esa perseverancia lleva a la madurez. Este proceso puede ser doloroso, pero el resultado es una fe más fuerte y una relación más profunda con Dios. Al mirar atrás en tu vida, puedes notar que algunos de los momentos más oscuros fueron también los más transformadores. Dios estaba trabajando incluso cuando no podías verlo. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios. Esto no significa que cada situación será fácil, pero sí que cada situación tiene un propósito. La historia de José es un ejemplo perfecto de esto. Después de ser vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado, Dios utilizó todo su sufrimiento para un propósito mayor. Cuando llegó el momento, José fue puesto en una posición de liderazgo que no solo salvó a Egipto de la hambruna, sino también a su propia familia. Él reconoció la mano de Dios en todo esto y declaró: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Génesis 50, 20. En tus propios desafíos puede ser difícil ver cómo Dios está obrando. Sin embargo, al igual que en la vida de José, puedes confiar en que Él está trabajando detrás de escena para cumplir sus promesas en tu vida. Él no ha terminado contigo. El Dios que comenzó una buena obra en ti será fiel para completarla. Filipenses 1:6. En este viaje no estás solo. Dios ha colocado personas a tu alrededor para caminar contigo, para orar contigo y para recordarte su fidelidad. Así como Pablo y Silas alabaron a Dios en la cárcel y sus cadenas fueron rotas, tu alabanza en medio de las pruebas puede traer libertad, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. Tu vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede ser un testimonio del poder y la gracia de Dios. La invitación de Jesús sigue siendo tan clara como siempre.
Ven a Él, entrégale tus cargas y confía en que su yugo es fácil y su carga ligera. No importa cuán pesada sea la carga que llevas, su amor es más grande. No importa cuán profundo sea el dolor que sientes, su gracia es suficiente. Cuando decides entregarte a sus manos, descubres que Él no solo te sostiene, sino que también te transforma. Dios sabe por lo que estás pasando. Él no está distante ni indiferente. Su amor por ti es tan profundo que envió a su Hijo para caminar en tu lugar, para llevar tus cargas y para abrir un camino hacia la esperanza. Este amor no cambia, no se agota y nunca falla. No importa cuán lejos te sientas, su mano siempre está extendida hacia ti. Permite que esta verdad penetre profundamente en tu corazón. Eres amado por un Dios que no solo ve tus luchas, sino que camina contigo en medio de ellas. Tu historia, con todos sus giros y desafíos, está en las manos del Creador, quien la está tejiendo en algo más hermoso de lo que puedes imaginar. Confía en su plan, descansa en su amor y permite que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Porque cuando estás en sus manos, no hay prueba demasiado grande, no hay carga demasiado pesada y no hay dolor que Él no pueda redimir. Dios sabe por lo que estás pasando y su respuesta es siempre la misma. No temas, porque yo estoy contigo.